médicos marchan en demanda de soluciones a crisis hospitalaria en salud pública. Universitarios acuerpan movimiento y exigen acciones inmediatas. Otro involucrado en casos de corrupción quedará libre. Exministro de Energía y Minas beneficiado por orden judicial. Dan marcha atrás a nombramiento de militar retirado en la Dirección de Inteligencia Civil. Organizaciones sociales cuestionaron decisión de Eunice Mendizábal. Roxana Valdetti deberá permanecer hospitalizada por tiempo indefinido. INASIF recomienda atención médica debido a extraña bacteria que afecta a la ex vicemandataria. Presupuesto sin recortes, dice ICEFI. Diputados deben aprobar presupuesto 2016 en 70,000 millones de quetzales, afirman expertos. Modificaciones al impuesto sobre la renta, primera propuesta para financiar fortalecimiento del sistema de justicia. 7 personas se salvan de morir soterradas tras deslizamiento provocado por fuertes lluvias de las últimas horas. Actor guatemalteco Oscar Isaac podría interpretar papel del abogado Rodrigo Rosenberg en película de Hollywood. Hombre asesina a una mujer dentro de una habitación en hospital de Tampa, Florida, y luego se suicida. CONCACAF realiza sorteo de preolímpico femenino. Guatemala buscará su clasificación a Río 2016 contra Canadá, Trinidad y Tobago y Guyana. Es un placer saludarlos en este inicio de semana. Estamos preparados para presentarle lo más completo de las noticias. Soy Alan Alfaro. Buenas noches. El colapso del sistema de salud pública sigue siendo sin duda el tema mediático. Médicos y estudiantes de medicina se unieron este día en una sola voz para exigir soluciones inmediatas. Nosotros no vamos a cerrar hasta que colapse el Hospital San Juan de Dios. Esa es lo que nosotros pretendemos. Sé que han cerrado otras consultas externas de otros hospitales, pero nosotros no vamos a cerrar. Sin duda, se trata de una postura que merece el reconocimiento de la sociedad en general. Todo médico sabe que paralizar labores puede significar incluso el fallecimiento de personas inocentes. Sin embargo, también hay que resaltar que todos tenemos el derecho de alzar la voz para manifestar nuestras inconformidades. Hoy, médicos del Hospital General San Juan de Dios y estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala realizaron una caminata en demanda de que las autoridades de gobierno pongan fin a la crisis que sufre el sistema de salud. Vestidos de blanco en su mayoría, marcharon desde el Centro Universitario Metropolitano, CUM, en la zona 11 capitalina, hacia el centro histórico. Durante el recorrido, exigieron que se garantice el abastecimiento de medicinas a nivel nacional, mejoras en la infraestructura de la red hospitalaria y que se cumpla con las fechas de pago para todo el personal. Al llegar a la zona 1 capitalina, se unieron galenos que ejercen de manera particular y miembros del Colegio de Médicos. Mientras tanto, los estudiantes universitarios denunciaron ser víctimas de presiones para evitar una participación masiva. Desearíamos ser más, pero el Ministerio de Salud nos censuró, no dándole el permiso a más de 2,000 estudiantes que trabajan en hospitales. Antes de finalizar la actividad, los médicos y estudiantes solicitaron la intervención de la Procuraduría de los Derechos Humanos y las iglesias católica y evangélica para que el gobierno central ponga fin a la crisis y que se cumpla con lo que manda la Constitución Política de la República en el tema de salud. Si no se encuentran soluciones inmediatas, el presente año podría finalizar con la red hospitalaria colapsada y sin duda, este será uno de los principales retos para las autoridades que asuman el 14 de enero del año próximo. Y la situación del Hospital Roosevelt se complica cada día más. Primero fue paralizada la consulta externa y ahora parece que es inminente el cierre de la emergencia.
La emergencia del Hospital Roosevelt está a 48 horas de dejar de funcionar. Eso fue lo que indicaron los médicos del nosocomio, quienes dieron a conocer que según el último reporte financiero del hospital, hasta el momento no han sido trasladados los 60 millones de quetzales que fueron ofrecidos por la cartera de salud y ante la falta de insumos el cierre podría ser inminente. Además que la consulta externa continuará cerrada por falta de medicamentos. Pedimos que se nos garantice el acceso a antibióticos, a guantes, a pañales, a adrenalina, a electrolitos, ropa quirúrgica, ¿verdad? Para la atención de los pacientes. ¿Por qué seguimos en paro? Porque aunque el gobierno haya ofrecido y haya dicho que hay 60 millones más para el Hospital Roosevelt, eso no ha sido efectivo. Él ya dijo que nos dio 60 millones, lo que no ha sido efectivo al Hospital Roosevelt. Según los galenos, la deuda del hospital se mantiene en más de 120 millones de quetzales y los proveedores únicamente despachan producto para que los hospitales utilicen durante la semana. Y el presidente guatemalteco busca el apoyo internacional para intentar ponerle fin a la crisis del sistema hospitalario. Afortunadamente, los representantes de la Unión Europea están dispuestos a colaborar. En medio de la crisis de salud que enfrenta el gobierno de Guatemala para garantizar la atención médica de la población, la Unión Europea intenta sumarse a las acciones para solventar la situación que ha incomodado a cientos de guatemaltecos en las últimas semanas. El vicepresidente de la República, Juan Alfonso Fuentes, refiere haber sostenido reuniones con representantes de la Unión Europea, quienes han mostrado interés en ayudar a solucionar el problema del abastecimiento de insumos y medicamentos. Aunque autoridades de salud refieren haber pagado parte de la deuda a los proveedores que abastecen los centros asistenciales la semana pasada y pagado los honorarios de los salubristas, la situación hoy continuó de la misma manera en algunos centros sanitarios. En tanto el país va fortaleciendo sus recursos y lo que requiere los compromisos de deuda y necesidades de adquirir medicamentos, equipo en los hospitales nacionales. En tanto el país hace eso, la posibilidad de conseguir donaciones que sumadas a las que ha brindado la cooperación internacional, entonces vienen a ayudar de alguna manera el tema. Continuando con este tema, la representante de Naciones Unidas en Guatemala asegura que este es el momento para darse cuenta que con la salud no se juega. El presupuesto asignado a ese rubro debe sufrir cambios inmediatos. 6.000 millones de quetzales en el presupuesto 2016 no son suficientes para solucionar las carencias en el Ministerio de Salud que en las últimas semanas se agudizan en el sistema de hospitales nacionales. A decir de la titular de Naciones Unidas en Guatemala, el país necesita una mayor inversión en salud pública para el próximo año. Otro factor no menos importante para la funcionaria internacional son las redes de corrupción enquistadas dentro del ministerio, cuyas consecuencias las pagan las personas que no tienen acceso a un servicio digno. He visto que hay varias indicaciones del ministro actual que indica que hay grandes redes de corrupción dentro del sector salud. Yo diría es importantísimo que el gobierno tome todas las medidas necesarias para desterrar estas redes de corrupción dentro del sector salud, porque es un abuso y eso es un crimen. Hay que saber que una persona que desvía los recursos destinados a la salud es, de una cierta manera, directamente responsable por las muertes de las personas. Y hoy fue publicado en el Diario Oficial el Acuerdo Ministerial 207-2015 que pone fin al estado de emergencia decretado en agosto por el aumento de casos de chikungunya. La alerta fue para Santa Rosa, Escuintla, Retaluleu, Quetzaltenango, San Marcos, Zacapa y Petén. Hasta hoy, según el Centro Nacional de Epidemiología, hay 30.000 casos registrados en nuestro país de personas con chikungunya. Pero tomando en cuenta que ha iniciado la época fría, las autoridades prevén que el número de contagios disminuya considerablemente porque las condiciones del clima no permiten la proliferación de zancudos. De igual manera, recuerde que si algún miembro de su familia presenta síntomas como fiebre y dolor de cuerpo, debe acudir rápidamente a un centro asistencial. Finalizamos el tema de salud con una noticia positiva. Médicos de Quiché buscaron el apoyo de la iniciativa privada para garantizar la atención a menores de edad y el sueño hoy es una realidad.
Ante la crisis económica que atraviesa la red hospitalaria del país, personal médico y de enfermería del Hospital Regional de Quiché logró, con apoyo de buenos empresarios y vecinos altruistas, habilitar una nueva área de intensivo pediátrico en ese centro asistencial, la cual se convierte en la única en su tipo en la región. Bueno, estas instalaciones ya las habían hecho con presupuesto del Estado, pero lamentablemente no quedaron apropiadas, solo se quedó el cajón prácticamente, no habían paredes, la luz no era la indicada para poder hacer uso de todo el equipo que nosotros manejamos en la atención de pacientes. Tuvimos que construir paredes, se tuvo que hacer el cambio de toda la energía eléctrica, conectarlo a la planta de luz para cuando no haya electricidad. Asimismo, se colocaron ventanas, se hizo un cubículo por cada paciente, también se aplicó pintura epóxica, que es la pintura especial para este tipo de pacientes, y se colocaron puertas de seguridad, se habilitó una salida de emergencia por cualquier situación que se presente. Reportó desde Quiché, Oscar Toledo. Estamos de regreso en T13 Noticias y continuamos con la información. La jueza Judith Secaida, quien preside el Juzgado Quinto del Ramo Penal, dejó en libertad este día al exministro de Energía y Minas, Edwin Rodas. La juzgadora manifestó que no es necesario que permanezca privado de su libertad, argumentando que no existe peligro de fuga, pese a que la semana pasada el exfuncionario se declaró culpable en el caso denominado Redes, donde está acusado de tráfico de influencias. El Ministerio Público había solicitado que Rodas fuera sometido a un procedimiento abreviado y fuera condenado a 2 años de prisión. Sin embargo, la jueza rechazó la solicitud y, pese a tener la oportunidad de recuperar su libertad, continúa ligado a proceso penal. En 2 días, Roxana Baldetti podría conocer el resultado final de las investigaciones que realiza el Ministerio Público sobre su presunta vinculación con la estructura La Línea. Sin embargo, su estado de salud continúa manteniéndola lejos de la cárcel. Han pasado más de 2 semanas desde que la ex vicepresidenta de la República, Roxana Baldetti, acusada de liderar la estructura criminal denominada La Línea, fue internada en un centro hospitalario de la zona 4 de Misco. La semana pasada, científicos del INASIF evaluaron el estado de salud de la ex vicemandataria por 18ª ocasión y hoy presentaron ante el juez B de mayor riesgo los resultados de los análisis. El informe fue enfático. La exfuncionaria sufre de una nueva bacteria que ameritaría su estado en el centro de salud durante las próximas 3 semanas y ante ello, el juez Gálvez amplió la permanencia de Baldetti en el centro de salud por tiempo indefinido, hasta que los expertos del INASIF realicen un nuevo chequeo, del cual no quedó fecha en específica. Y posteriormente ya no vamos a programar fecha, sino que vamos a calcular de 2 a 3 semanas, como lo dice el médico. Esto a partir que le están suministrando el antibiótico, que eso es lo que más o menos en todo caso prudente es que se tarde en los efectos correspondientes. Por otra parte, aunque su estado de salud es motivo de polémica, el Ministerio Público y la CICIG continúan con las investigaciones para validar las acusaciones impuestas sobre la ex vicemandataria. El próximo miércoles se cumple el plazo para que la Fiscalía presente ante el juez contralor del caso el acto conclusivo de las investigaciones. Recuerde que aparte que el periodo probatorio realmente inicia cuando se liga a proceso a una persona, en el presente caso hay información que se obtuvo a través de los allanamientos, de los diversos allanamientos que se realizaron y es lo que va a formar parte de los medios de investigación que se van a aportar a la acusación. Si las acusaciones son validadas a criterio del juez y existe la posibilidad que la exfuncionaria haya incurrido en delito, el Ministerio Público solicitará que Baldetti sea enviada a juicio. Y el juez Miguel Ángel Gálvez revocó el beneficio que se le había otorgado a un familiar del presunto capo de la droga, Guayo Cano. Ahora el señalado debe permanecer en prisión preventiva. Donaldo Villatoro Cano, sospechoso de formar parte de la banda que lideraba su hermano, el presunto narcotraficante Eduardo Villatoro Cano, alias Guayo Cano, deberá ir a prisión.
Este hombre, quien se presume fungía como administrador financiero de la estructura, fue capturado el año pasado y desde agosto de 2014 tenía arresto domiciliario. El juzgado B de mayor riesgo ordenó su traslado al anexo de la prisión ubicada en la zona 18, quien previamente ordenó su recaptura por no presentarse a una audiencia. Tras la decisión del juez Miguel Ángel Gálvez, la defensa de Donaldo Villatoro argumenta que la ausencia se debió a quebrantos de salud de su cliente. La sala jurisdiccional indica de que las argumentaciones del señor juez contralor son contradictorias porque primero lo deja preso, porque confía y después le da libertad porque ahora desconfía. En fin, son algunas argumentaciones bastante subjetivas y en este sentido ahorita pues ya hemos interpuesto una acción constitucional de amparo a efecto de que sea Cámara de Amparo de la Corte Suprema de Justicia quien analice que las consideraciones asumidas por la sala jurisdiccional son argumentaciones bastante subjetivas que no tienen solidez jurídica. Cabe destacar que Donaldo Villatoro padece una enfermedad que lo obliga a movilizarse en silla de ruedas. Según la Fiscalía, este sujeto incurrió en el delito de asociación ilícita y lavado de dinero. Por su parte, alias Guayocano será procesado por el asesinato de 9 policías en Salcajá, Quetzaltenango. Y en otro orden de noticias, pobladores de Huehuetenango realizaron una manifestación para exigir que el sistema de justicia condene a un hombre acusado de doble asesinato. El pasado 28 de julio del año 2011 fue noticia a nivel nacional el asesinato de 2 niños en Chepón Grande, Malacatancito, Huehuetenango. Se trataba de Johnny Edison, de 8 años, y Jefferson Valentín Torres, de tan solo 3. En ese entonces, el supuesto responsable del hecho, quien por razones que se ignoran tomó una hacha para cometer el atroz crimen, logró darse a la fuga. Sin embargo, tiempo después fue detenido e identificado como Marcelino Anacleto Samayo para discutir el dictamen pericial hecho por el INASIF, pues la defensa del sindicado argumenta que su patrocinado tiene padecimientos mentales. Por ello, vecinos y familiares se hicieron presentes a los tribunales de justicia para hacer una manifestación pacífica, pues exigen justicia y aseguran es lamentable el proceso se haya tardado tanto. Él cometió un hecho tan violento, tan severo y donde realmente nuestra comunidad está consternada por este suceso que realmente en nuestra comunidad no se había visto. Y realmente por eso es que todos los habitantes de la comunidad venimos a exigir que se haga justicia, porque eso es lo que queremos, ya que brutalmente quitó la vida de 2 niños indefensos. El juez de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente, Jorge Cano, detalló que se están realizando todos los análisis y se espera que sea en un mes cuando se conozcan los estudios realizados por el Hospital de Salud Mental Federico Mora para juzgar al señalado sin violentarle sus derechos. Y ya de esa evaluación, pues determinar si él está en su capacidad mental y volitiva de llevar un juicio ordinario común, un procedimiento común, o tenga que conocerse a través de un juicio especial la conducta que él pudo haber cometido en contra de 2 niños, en donde él es indicado del delito de asesinato. En Huehuetenango reporta para T13 Noticias Daniel Méndez, Compromiso más allá de la información. Ahora vamos a ampliar otro de nuestros titulares. Esta mañana trascendió la noticia sobre una decisión del presidente Alejandro Maldonado que ahora deja vacante la plaza de director general de Inteligencia Civil del Ministerio de Gobernación. El nombramiento del exmilitar Óscar Germán Platero Trabanino ocurrió apenas hace 6 días, pero de inmediato iniciaron las especulaciones sobre su presunta amistad con algunos militares privados de libertad y su cercanía con el presidente electo Jimmy Morales. Por ello, el mandatario guatemalteco Alejandro Maldonado Aguirre dio marcha atrás al nombramiento de Óscar Platero por considerar que debe existir armonía entre la Dirección de Inteligencia Civil y el Ministerio Público. Y el embajador de China a Taiwán visita al presidente del Congreso de la República. Embajador, de veras un honor y un privilegio que nos esté visitando, podamos ahí establecer lazos de comunicación y de amistad para continuar el trabajo que tanto ustedes como su país, su gobierno han hecho siempre con Guatemala. Gracias. De nuestra parte también, porque pensamos que no solamente que Guatemala es un país tan
amigo de nosotros, ¿no? Sino para usted también. Esta semana es una semana decisiva para nosotros como Congreso, pero también para Guatemala, porque es una semana donde se debe aprobar el presupuesto nacional de gastos. Imagínese, embajador. Y dentro de ese presupuesto está también la carretera para el norte, para el Atlántico. Es mi tarea, mi trabajo, para mejorar las relaciones de ambos lados. Y yo creo que esa carretera es bien importante para Guatemala y que bajo su liderazgo, que durante ser presidente del Congreso. Me place a mí, pues en este momento, yo como presidente del Congreso, poderlo saludar y decirle que en nombre del pueblo de Guatemala, queremos mantener esa buena relación, esta amistad que ha surgido desde hace muchos años y desearle a usted también que la estadía en Guatemala sea muy fructífera, muy apropiada y que se sienta como que en su país. A continuación presentamos una nota sobre el impacto de la televisión. Pese al avance de la tecnología, la pantalla chica sigue siendo los ojos del mundo y su influencia no tiene límites. En Guatemala la televisión abierta llega a los 22 departamentos y también nos sintonizan en los Estados Unidos y en Canadá. El 17 de diciembre de 1946, la Asamblea General de las Naciones Unidas decide proclamar el 21 de noviembre como el Día Mundial de la Televisión, en conmemoración de la fecha en que se celebró el primer Foro Mundial de la Televisión. Durante la resolución, las Naciones Unidas hizo referencia a que las comunicaciones se han convertido en una de las cuestiones internacionales básicas de nuestro tiempo, no solo por su importancia para la economía mundial, sino también por sus repercusiones para el desarrollo social y cultural. Dentro del mundo de las comunicaciones, la televisión es una de las protagonistas clave por su influencia cada vez mayor en el proceso de adopción de decisiones, al haber sido los ojos del mundo en muchos conflictos y otras amenazas para la paz y la seguridad, así como por haber llamado la atención de toda la sociedad en importantes cuestiones económicas y sociales. A 19 años de su celebración, en Guatemala el uso de la televisión ha tomado cada vez más auge, con la extensión de la energía eléctrica a la mayoría de la extensión territorial del país. Cada guatemalteco ha tenido el acceso a la información en tiempo real de los acontecimientos más importantes a nivel noticioso. También se ha podido culturizar y divertir a través de la televisión. En la actualidad, el mundo está dirigido por los avances tecnológicos vividos en una sociedad que depende de las tecnologías de la información y la comunicación, que realicen sus actividades diarias como el trabajo, el entretenimiento, la educación, la sanidad, las relaciones personales, los viajes y otros muchos asuntos. Todo lo que experimentamos a través de la televisión define e influencia nuestras vidas. La televisión educa, informa y nos entretiene en muchas formas. Las imágenes influyen en la juventud y es de esperar que surjan nuevos valores entre los jóvenes. Las lluvias de las últimas horas provocaron un deslizamiento de tierra en jurisdicción de Chinautla. Afortunadamente no se reportan lastimadas, pero los afectados sin duda se llevaron el susto de su vida. Una familia de 7 integrantes se salvó de morir soterrada esta madrugada tras haber desalojado su hogar momentos antes que un alud arrasara con todo a su paso. El hecho ocurrió en un sector de la colonia Santa Marta II, municipio de Chinautla. Según sus moradores, todo inició a eso de la medianoche cuando a consecuencia de las lluvias se empezaron a oír retumbos y se sintieron pequeños temblores. Con el paso de los minutos, la situación descrita fue más recurrente y ello provocó que salieran de su casa en busca de auxilio. Se quitó el agua, entonces yo me levanté, pero no había nada. Y que ya el buen rato que yo estaba acostado ya cuando me llamaron que me levantara porque se estaba cayendo, estaba tronando todavía cuando Dios me levanté. Los socorristas trasladaron a 2 ancianos, un adulto y 4 niños a un albergue. Aunque los vecinos del sector refieren que el deslizamiento fue por la saturación de agua en la superficie, el derrumbe también es consecuencia de la falta de un sistema de drenajes en la zona. Este es un terreno que ya está así dañado porque lo que es esta casa que está aquí arriba también está rajada. Como no tiene para dónde tirar el drenaje, pues entonces el drenaje lo echan así al suelo y revienta. Y eso fue lo que pasó a él ahí, que a él le hicieron 2 baños ciegos arriba de parte de la otra casa, entonces toda el agua que le echaban a los baños fue la que le dañó el muro a él.
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres indicó que el sector ya había sido catalogado como zona de riesgo. Sin embargo, según los vecinos, nunca ofrecieron soluciones al problema. En nuestro tema, el kilómetro 16 de la Ruta al Pacífico fue escenario esta madrugada de un aparatoso accidente de tránsito que involucró un autobús y 2 vehículos livianos. El conductor de la unidad de transporte perdió el control del volante e impactó contra los 2 automotores de manera violenta. De inmediato se movilizaron los cuerpos de socorro al lugar de los hechos y afortunadamente no se reportan personas lastimadas. Sin embargo, quienes también se vieron afectados fueron miles de personas que utilizan esa vía para llegar a la ciudad capital. La fila de vehículos alcanzó varios kilómetros hasta que estos fueron retirados de la cinta asfáltica. En otro orden de noticias, los conflictos de los últimos días en el preventivo para varones de la zona 18 provocaron que las autoridades del sistema penitenciario suspendieran las visitas en 2 sectores de esa cárcel. Autoridades del sistema penitenciario confirmaron que en los 2 sectores del preventivo para hombres de la zona 18, donde se registraron actos violentos la semana pasada, se sancionó a los privados de libertad suspendiendo la jornada de visitas. La no asistencia al área de visitas generales para los sectores 6 y el sector 8 hasta nueva orden. Esa es la información que sigue vigente hasta el día de hoy. Es derivado a una acción que ordena el director general como una sanción reglamentaria por violentar protocolos de seguridad y las agresiones en las que fueron incluidos estos privados de libertad de ambos sectores. Como era de esperarse, la medida implementada por presidios generó molestia entre familiares de los privados de libertad, quienes se concentraron frente al centro carcelario para exigir que les permitan ingresar. Ya tenemos una semana de estar viniendo a ver porque no sabemos nada de ellos. No sabemos si están bien, no sabemos qué fue lo que pasó con ellos. Solo nos dijeron que por el problema que ellos habían hecho, pero en ese problema llegados a otros sectores. Y a los otros sectores no les quitaron la visita más que solo al 6 y al 8. No es justo que 3 meses vamos a estar sin visita. Ellos también necesitan sus alimentos. Nosotros queremos saber también cómo están ellos allá adentro, porque no nos dan información qué es lo que ellos están pasando allá. Ellos ni nos llaman, no sabemos nada y hoy vinimos tampoco nos quieren dar visita. Después de la propuesta de legislar un impuesto para financiar al sistema de justicia del país, ahora está cambiando la idea y se habla de modificar el impuesto sobre la renta con el mismo objetivo. Mientras organizaciones y expertos hacen recomendaciones al Congreso para aprobar el presupuesto de 2016 sin recortes y mantener el techo en 70 millardos, diputados presentan una iniciativa de ley que busca modificar el impuesto sobre la renta para que este financiamiento adicional permita fortalecer la seguridad ciudadana y el sector justicia. Ellos están proponiendo que de la recaudación adicional que se logre, el 30% iría para el Ministerio de Gobernación, el 30% para el Ministerio Público, y ahí lo que esperaríamos sería el fortalecimiento de la Fiscalía Anticorrupción de la FESI y la ampliación geográfica del Ministerio Público. Ellos lo han solicitado. 30% para el organismo judicial. Ricardo Barrientos del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales explicó que no todos los ciudadanos y las empresas se verían afectadas de ser aprobada esta medida. Y lo que pudimos ver es que estarían siendo afectadas las personas que tienen salarios mayores a 50,000 quetzales, 50 a 55,000 quetzales, y quienes tengan salarios mensuales de menos de 50,000 no van a salir afectadas. Pequeñas y medianas empresas que tengan ventas menores a 5 millones de quetzales no salen afectadas, solo aquellas empresas que vendan más de 5 millones de quetzales mensuales. Según estimaciones, esta modificación al impuesto sobre la renta permitiría recaudar aproximadamente 1.200 millones de quetzales. Sobre el presupuesto general de ingresos y egresos para el próximo año, los parlamentarios tienen contemplada una propuesta que incluye una asignación del 2% para el organismo judicial y una asignación privativa no menor del 5% a la Universidad de San Carlos de Guatemala.
y que los fondos trasladados a los consejos de desarrollo sean supervisados por comisiones específicas del Ministerio de Finanzas Públicas. Vamos a una nota positiva, y es que personas con capacidades especiales o con alguna discapacidad han dado muestra de su creatividad y en esta ocasión presentan una exposición artística en Fundavie. Después de haber sufrido un accidente o complicaciones en salud, hoy varios guatemaltecos han demostrado ser independientes y que los obstáculos solo existen cuando falta voluntad, ya que la esperanza es lo último que muere, y muchos de ellos han demostrado que si se quiere, se puede. A través de una exposición de piezas artísticas en manos de pacientes de Fundavie, dejaron demostrado sus capacidades artísticas con las cuales pretenden salir adelante y poder ganarse el sustento diario. Tengo 12 años con 10 meses de estar aquí en Fundavie. A mí lo que me pasó fue que tuve una caída y después de la caída me dio una neuropatía del nervio periférico central, quitándome las fuerzas de piernas y de brazos. Entonces vine aquí a rehabilitación. Recibimos usuarios desde adolescentes hasta adulto mayor. Y nuestra labor aquí consiste en hacer actividades manuales, creativas. Nosotros en terapia ocupacional lo utilizamos como una herramienta poderosísima de trabajo, porque a través de ella es que llegamos a cumplir nuestros objetivos de terapia. Aproximadamente en esta quinta Expo Taller, porque ya son 5 años consecutivos que esto se realiza, están participando unos 32 usuarios. Sufrí un derrame cerebral, perdí movilidad del lado izquierdo y pues al principio no tenía motricidad en las manos, poco a poco lo he ido recuperando, ¿verdad? Igual mi pierna, y pues cuando vine no podía manipular pinceles ni nada, entonces empecé cortando papel y pues mi técnica son las botellas. Con materiales totalmente reciclados, han logrado crear desde jarrones, alfombras, cuadros y decoración de piedras. Es importante reconocer que estas personas también tienen familias que dependen de ellos y después de haber superado las secuelas de un accidente o alguna complicación de salud, hoy son completamente independientes. Una muy buena noche y vamos a entrar de lleno con la información del deporte nacional. Este día se llevó a cabo en la ciudad de Miami el sorteo del preolímpico femenino, torneo que es clasificatorio para los Juegos de Río 2016. Aquí tenemos las imágenes. La CONCACAF repartió a las 8 selecciones clasificadas a este torneo en 2 grupos de 4 y a Guatemala, que consiguió su pase mediante la eliminatoria de Centroamérica, pues le fue asignado uno de estos grupos junto a las selecciones de Canadá, Guyana y Trinidad y Tobago. Grupo B, Guatemala jugará en la ciudad de Houston. El torneo será clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Río entre el 10 y el 21 de febrero. Y además de Houston también se celebrará en Frisco, en el mismo estado de Texas, y en donde la CONCACAF buscará a sus 2 selecciones que representarán en este torneo femenino en los Juegos Olímpicos de verano. El otro grupo quedó conformado por las selecciones de Estados Unidos, Puerto Rico, Costa Rica y México. Ahí está el momento en que sale Trinidad y Tobago y el grupo de Guatemala, que es el grupo B. Y continuamos con más de información del deporte nacional. Este fin de semana se disputó la jornada 20 del torneo de apertura. Sin lugar a dudas, el partido más importante, trascendental y que dio más de qué hablar fue el clásico 290. Comunicaciones llegó a su victoria número 100 en este tipo de enfrentamientos al vencer 0-1 a Municipal, mismo marcador que prevaleció en el partido de la primera vuelta. No hay tiempo ni para Comunicaciones de celebrar ni para Municipal de lamentarse, porque este miércoles vuelve la actividad del fútbol de Liga Nacional. Los cremas estarán recibiendo en su estadio al equipo de Universidad, jugándose su última oportunidad de pelear el primer lugar o ya sea la clasificación directa a semifinales, mientras que Municipal está fuera de zona de clasificación. Estará de visita en el Estadio Pensativo y se enfrentará a Antigua GFC. Guastatoya empató a 2 el fin de semana contra Deportivo Mitlán y dio un paso importante, su lucha por meterse por primera vez a la fase final del campeonato, mientras que Mitlán, que tuvo anotaciones como esta, pues quedó en una situación muy difícil. Una combinación matemática casi que imposible le daría al equipo miteco alguna posibilidad
de avanzar a la siguiente ronda. Los que sí están firmes en el liderato son los Superchivos del Xelajú Mario Camposeco, que con 2 anotaciones de Luis Martínez siguen en el primer lugar y esperan, ¿qué pasó ahí con el tren? Y esperan poder clasificar a la siguiente ronda directamente a las semifinales en el primer lugar, lo que le daría varios beneficios al equipo altense si logran conseguir ese primer lugar. Ahora sí,